¿Qué tanto escuchamos hablar de la población afrodescendiente en Argentina? Acá en Uruguay el candombe, por ejemplo, es parte de la identidad musical nacional que nos acerca con la historia afrodescendiente del país. Pero ¿qué pasa del otro lado del Río de la Plata? Mercedes Sayagués, nuestra columnista de Mirando a África, periodista uruguaya, radicada en Sudáfrica desde hace años, se encuentra por estos días y desde hace ya varias semanas, o meses quizás, ahora nos dirá, en Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la llevó hasta allí? Entre otras cosas, estudiar la comunidad de Cabo Verde, que llegó a Argentina a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, ¿cómo se dio la descendencia de estos migrantes? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Qué vinieron a buscar a Argentina? ¿En qué se especializaron? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Y cómo es la relación de Argentina, en definitiva, con África también? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con Mercedes. ¿Cómo estás, Mercedes? Qué gusto saludarte. ¿Todo bien? Todo bien, sí, es muy interesante esto que estoy encontrando, estos espacios y estas raíces africanas en Buenos Aires. Eso ahora nos vas a contar más de lo que te ha llevado a estudiar, ¿no? Y a investigar para justamente como periodista este vínculo, este gran vínculo que capaz yo lo planteaba. Es cierto que en Uruguay la cultura afrodescendiente está muy, muy presente, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, eso, yo traía en el candombe. Ahora, si uno piensa en Argentina, seguramente no lo encuentra tan fácilmente, ¿no? Por eso está bueno, creo, profundizar justamente en este vínculo. Pero ya que vamos a hablar de Cabo Verde, te propongo en el contexto de nuestra columna Mirando a África, a ver, que nos sitúes Cabo Verde dentro de África. ¿Cómo lo describirías? ¿Dónde lo ubicamos exactamente? Es un archipiélago a 800 kilómetros de la costa de Senegal, o sea que bien está más adentro del Océano Atlántico, 10 islas grandes, 5 menores. Cuando los portugueses llegaron, justo antes del 1500, esas islas estaban deshabitadas porque tienen mucha sequía. Y los portugueses se dieron cuenta que esa localización en esa parte adentro del Atlántico Ujú. era ideal para el tráfico esclavista, sea para escalas de los barcos que venían de otros puertos de la costa del oeste africano, Ujú. o para traer personas esclavizadas del continente y tenerlas allí como en depósito para que los barcos las llevasen hacia el Caribe y las Américas, o para trabajar en Cabo Verde. Y eso signó los primeros 300 años de la historia de Cabo Verde. Y también para mandarlos a trabajar en la colonia portuguesa de Santo Tomé y Príncipe, que por ser tropical tenía plantaciones de café y de cacao. Bien. Ahora, ¿cómo las islas además tienen ciclos de sequía y de hambrunas cíclicas? Ujú. Eso generó otra migración de la cual vamos a hablar después. Pero sigamos con Cabo Verde. La esclavitud fue abolida en 1887, Ajá, pero se mantuvo, es decir, muy tarde, ¿no? Comparado con Uruguay y claro. Argentina. Se mantuvo ya después del régimen de trabajo forzado en San Tomé o en Cabo Verde, y una situación de pobreza agudizada por las hambrunas y por las sequías. Y después, finalmente, en el 56, aparece Amílcar Cabral, cuyo centenario se festeja este sábado. Va a haber festejo en Dock Sud porque se festejan 100 años del nacimiento de Amílcar Cabral, y empieza la guerra de liberación en la cual Guinea-Bissau y Cabo Verde pelean juntos hasta conseguir la independencia en el 75. Y después Cabo Verde ha tenido una conducción económica sensata y ahora está considerado un país de ingresos medios. Yo te iba a preguntar eso, en el Más contexto africano, a ver, ¿cómo lo ubicás en relación a su nivel de desarrollo, a sus ingresos? Se considera que es una historia de éxito, Ujú. tanto porque una vez que comenzaron con el multipartidismo han tenido elecciones limpias digamos, sistemáticas, y ha habido transferencia de poder, y ha tenido una conducción económica sensata apuntando al desarrollo, a la educación, la salud y sobre todo a las dos fuentes de ingresos que son el turismo y la pesca. Perfecto. Turismo y pesca, entonces son sus principales. ¿Turismo de qué lugar reciben? Por ejemplo, principalmente de qué destinos.
como está, igual que las Canarias, europeos, Ajá, ingleses, y además tiene sol todo el año. Entonces, de Europa y también un poco menos del continente africano. Y también quiere decir que son 600.000 habitantes. Se mira. considera que hay más caboverdianos fuera del país, en la diáspora, que los residentes. Ah, mira, Pero como te 600.000 digo, dijiste, y más afuera que residiendo ahí en Cabo Verde. sí, Mm, también eso implica remesas, también implica que llegan contribuciones de la diáspora, pero se considera un éxito. perfecto. Bueno, contanos brevemente primero para entender qué es lo que hizo que te pusieras a estudiar este tema, ¿no? De la relación entre Cabo Verde y Argentina. Justo estás en Argentina y bueno, ahí justo se dio ese vínculo, ataste ambos conocimientos. Pues se dio que hay un festival de cine africano que dura todo agosto en Buenos Aires y me pidieron que presentase algunas de las películas. Y en la inauguración le dedicaron el festival a Amílcar Cabral por ser el centenario de su nacimiento y había una delegación de caboverdianos hablando de su migración, su comunidad y para mí fue una sorpresa porque esta es no son africanos esclavizados que llegaron, Ujú, es una migración económica voluntaria de sucesivas olas y en la cual mantuvieron la identidad caboverdiana y la comunidad, en cuanto que los africanos esclavizados no tenían puntos de contacto con los países o los lugares o las aldeas de donde habían salido, los caboverdianos mantuvieron esa historia, ¿no? Y los lazos con las islas. Y es la única migración, como digo, migración voluntaria de tipo económico estaban saliendo de la pobreza, la sequía, las consecuentes hambrunas, en algunas hasta el 10% de la población murió, los ciclos de 7 años de sequía y el régimen colonial. Y por ejemplo, en las historias orales que se guardan de los abuelos, ujú. cuentan, por ejemplo, un niño de 7 años, Aquiles, Aquiles, después te digo el nombre completo, Aquiles que por primera vez vio lluvia cuando el barco donde venía con los padres atracó en Buenos Aires. Y los tres se quedaron empapados en la cubierta, maravillados de De tanta ese fenómeno lluvia que que no estaban habían visto viendo. en 7 años. Claro. Bien interesante eso que estás diciendo, Mercedes. Pero hablaste de distintas olas migratorias. ¿Cuándo fue la primera o cuándo se identifica la primera llegada de caboverdianos a Argentina? A finales del siglo XIX para trabajar en las flotas balleneras. A ver, ¿cómo es eso? Claro, las flotas que iban a cazar ballenas al sur precisaban marineros. Los caboverdianos, por ser isleños, tienen tradición y habilidades como pescadores y marineros. Y es un trabajo muy duro ese. Entonces los contrataban tanto para ir a Boston, donde hay una colonia grande de caboverdianos, en Providence, Rhode Island y Boston, en Estados Unidos, como para venir a Buenos Aires y embarcarse para ir al sur. Y las sucesivas olas que vinieron en los años 20 y 30, coincidentes con sequía y hambruna en Cabo Verde, y la última gran hambruna que fue en el 46, venían a trabajar en las flotas mercantes de argentinas, la flota Ajá, pesquera, del petróleo, del comercio, ya venían embarcados, como dicen, ¿no? claro. Para trabajar. Y esos fueron trabajos estables y relativamente bien pagos hasta la presidencia de Menem, que con las privatizaciones desmanteló las flotas y ahí tuvieron que cambiar de trabajos. Pero hasta ese entonces eran, como te digo, eran marineros, estibadores, maquinistas, electricistas, como me decía uno, todos embarcados en mi familia. Y Claro. por eso se fincaron en los lugares cerca de los puertos, Ah, bueno, por eso te iba a ejemplo. preguntar, ahí está, porque estamos hablando de no venían solo a hacer determinada temporada vinculada a esta actividad, sino que se instalaban directamente, ¿no? Desde siempre se instalaron de forma permanente, porque claro, estamos hablando de que huían, decías, de periodos de hambruna y de sequía, que ¿cuánto duraban en general o cada cuánto se daban en Cabo Verde? Bueno, es crónico y había sequías que las llaman de 7 años y otras de 2 o 3 seguidas. Así Claro. que escaseaba la comida. Y ya venían a quedarse y se afincaban aquí en Buenos Aires, en Dock Sud,
La Boca y Ensenada, y después en otros puertos hacia Mar del Plata. Y La Boca después ya ahora se volvió turístico y los caboverdianos se mudaron a otros lados. Pero en Dock Sud, donde están las asociaciones de ayuda mutua y culturales, que son las más antiguas de la diáspora caboverdiana, fueron fundadas en 1928 y 1932, todavía están allí y funcionando en ese barrio. Y Dock Sud tiene todavía un perfil caboverdiano muy fuerte. También venían mujeres solas. Varias me comentaron, las de abuelas y bisabuelas que vinieron solas con 18 o 20 años a trabajar como lavanderas, como empleadas domésticas, Ujú. y aquí conocieron a otro caboverdiano, se casaron y se fueron quedando. Y después venían otros, Claro, claro, venían de está las bien. Una vez que se familiares había o ya no. instalado ese flujo migratorio, ya después se hacía un lugar más agradable, imagino, incluso para dar, para dar ese paso, ¿no? O sea, para una comunidad que se volvía más amigable porque había otros caboverdianos allí. Pero te iba a preguntar, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? ¿De qué tan grande es la comunidad o qué tan grande llegó a ser en algún momento y de cuántos se estima hay registros hoy? Es difícil, los registros de aquella época son complicados porque entraban con pasaporte portugués. Claro. Portugal había declarado a Cabo Verde provincia de ultramar, no colonia. Entonces tenían pasaporte portugués y están registrados como tales. Entonces Ujú. eso complica saber cuáles eran portugueses de Cabo Verde o de otras partes. Lo que es interesante es cómo después empezó en el censo, y eso tenemos que verlo con más detalle, empiezan a haber estimaciones y hoy se calcula que hay unos 30.000 descendientes de caboverdianos, digamos, de las sucesivas olas que llegaron, puede haber hasta 30.000. Y eso tiene que ver con cuestiones del censo que tienen que ver también con racismo en Argentina. Mm. Sí, ahí capaz que nos lleva al tema que planteaban en el comienzo, ¿no? ¿Te sorprendió? O sea, ¿vos tenías conocimiento de una gran presencia de afrodescendientes en Argentina? Es que eso está invisibilizado a propósito, y eso es lo que estoy descubriendo. Ajá. Yo sabía, pues, ya había leyendo, yo qué sé, la vida de Sarmiento o el libro de Martín Caparrós sobre Sarmiento y Alberti y demás, y ya se ve que a finales del siglo XIX empieza a darse, Sarmiento siempre habla de la barbarie del campo, de indígenas y gauchos, y de los esclavizados, y la superioridad y mayor cultura de la ciudad, de las ciudades. Y después hay, además de esas ideas, del cual el último exponente de una ideología oficial, hay prácticas, digamos, políticas migratorias para apoyar la llegada de inmigrantes blancos y europeos, o digamos, europeos y blancos primero. Y esa es una política oficial. Pero después quedó toda esta ideología de que este mito de que es un gran crisol de razas y etnias sin discriminación, todos unidos y en el gran pueblo argentino. Y eso fue ocultando las instancias de discriminación. Y también creó una imagen, ese mito de la Europa trasplantada argentina, Ujú. del cual el último exponente, vergonzoso exponente oficial, fue Alberto Fernández, que en el 2021 dijo en Brasil que Sí. Los brasileños venían de la selva, los mexicanos venían de los indígenas, de los pueblos originarios, indígenas dijo, y Argentina de los barcos, barcos que llevan de Europa. Lo dijo en el Sí, 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 2021 sí, sí, sí. cuando ya había movimientos en Argentina de recuperar la heterogeneidad de la población, que quedó oculta, y esto yo lo estoy encontrando fascinante, en el primer censo de 1800, en el censo de 1887, hasta allí había 5 categorías para que la gente se autoclasificase. Ujú. Blanco, después lo que se llamaba en la época pardo o moreno, mulato, indio o mestizo. Y a partir del 80, ese fue el último censo que tuvo 5 categorías. Después pasó a haber solamente dos, o blanco o negro.
Y entonces, ¿qué pasaba? No, ahí desaparecieron los afrodescendientes y los indígenas y Claro. lo que se llama difusión o en inglés se diría mixed race, la gente que tiene varias ascendencias y queda o blanco o negro. Y como autoclasificarse como blanco tenía ventajas, pues había muchos más blancos y apareció un perfil estadístico de Argentina como una sociedad mayoritariamente blanca, pero eso porque se había invisibilizado estadísticamente otras poblaciones y otras etnias. Claro. Y a nivel cultural pasó un poco lo mismo, ¿no? Digo, pensando en expresiones lo que nosotros tenemos asociado y el vínculo que tenemos con el candombe en relación a lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Está mucho más vivo y más esparcido en Uruguay, ciertamente, pero en los últimos 10 años y desde la conferencia contra el racismo en Durban, Sudáfrica, en el año 2000, empezó a haber otros movimientos y otras identidades. Afloraron de nuevo en Argentina, especialmente cuando recuperaron la democracia y Argentina se declaró una sociedad multiétnica y pluricultural. Y eso abrió las puertas para estas otras etnias, culturas, descendencias. En el 2000 se empezó a preguntar en el censo quién se autoidentificaba como descendiente de indígenas. Y de la conferencia de Durban, y esto me lo decía Miriam Gómez, una profesora y activista apasionada por los derechos de los afrodescendientes, volvieron de Sudáfrica con una misión, que en el censo se empezase a preguntar de nuevo quién se identifica como afrodescendiente. Miriam me contó que encontraron una oposición cerrada de los funcionarios del censo, pero finalmente en el 2010 se colocó la pregunta, 150.000 personas se autoidentificaron como afrodescendientes. ¿Cuánto Y en dijiste, el perdona, que no siguiente, te escuché bien el número? 100 ¿150.000? 150.000 en Ajá. el censo de 2010. Y en el último censo del 2022 ya fueron 150.000 que se autoidentificaron. Y piensan que en el próximo habrá todavía más, porque además a eso hay que sumarle la inmigración contemporánea de senegaleses y guineanos que se ocupan del comercio informal o abren pequeños restaurantes, pero esta ya es una inmigración contemporánea. Pero entonces hay todo un movimiento y de hecho, por ejemplo, los jóvenes caboverdianos están reaprendiendo el criollo caboverdiano. ¿Te parece si hacemos una pausa y enseguida me contás de eso, de cómo cómo son los jóvenes caboverdianos hoy, a ver cómo están rescatando sus raíces y buscando justamente tener ese contacto con su origen? Hoy estamos hablando del vínculo entre Cabo Verde y la República Argentina. ¿Qué tanto escuchamos hablar de la población afrodescendiente en Argentina? Acá en Uruguay el candombe, por ejemplo, es parte de la identidad musical nacional que nos acompaña con la historia afrodescendiente en nuestro país. Pero del otro lado del charco se ha buscado silenciar. ¿Por qué tenemos idea de que la población argentina es mayoritariamente europea y de descendencia europea? Bueno, Mercedes Ayagués, periodista uruguaya radicada en Sudáfrica desde hace años y columnista de Mirando a África, se encuentra en Buenos Aires desde hace meses estudiando esta comunidad de Cabo Verde que llegó en distintas etapas a la República Argentina a partir de fines del siglo XIX. Mercedes, me decías, claro, es un trabajo riquísimo el que estás haciendo porque estás pudiendo conversar con distintas personas que están recordando en muchos casos sus orígenes, en otros contándote historias de su familia, de cómo llegaron desde Cabo Verde en África a la República Argentina. Esa anécdota que comentaste al arranque me pareció maravillosa, ¿no? La primera vez que una familia salió de Cabo Verde ahí, huyendo justamente de la sequía que sufrían, bueno, se encuentran nada más y nada menos que a la llegada al puerto con la lluvia por primera vez, ¿no? Por primera vez y estaban desconcertados ahí con lo que conocían. Pero no solo eso, ¿no? Tenés, imagino, 20 historias. A ver, compartinos algunas de esas charlas que tuviste. Hay una ferretería en Dock Sud llamada Ferretería de Cabo Verde, que existe hace más de 50 años, atendida por tres hermanos de apellido Rocha, que ya tienen 60, 70 años. Y me contaron que el padre de ellos se embarcó con 17 años solo
y se trajo 14 naranjas, para comer una cada día y prevenir el escorbuto, que es la falta de vitamina C. Entonces, entonces ahí sabemos cuántos que duraba la Claro, travesía, 14 días. Y eso 14 es lo que se días. trajo el muchacho. Y ahora la ferretería sigue allí, está allí en pie, ya son un familión, ¿no? Son un montón los Roya. Después, otra cosa interesante es que a los que llegaban solos, sin familiares o sin amigos, no los dejaban en el hotel de inmigración en el puerto, los llevaban a jefatura de puerto y corrían el riesgo de ser deportados. Ajá. Entonces, las asociaciones de Doc Sur y de Ensenada, asociaciones culturales, ¿viste? Que son las más antiguas de la diáspora, se pusieron, tenían esta política, los asumían como primos. En cuanto jefatura decía que había un caboverdiano ahí sin conexiones, Le salía es algún nuestro primo. primo, y lo mandaban a buscar, y lo traían y lo ayudaban a conseguir trabajo e instalarse. Un abogado de origen caboverdiano llamado Ali me contó que su bisabuela, creo que era Ana la mandaron a buscar a la asociación, a la jefatura, a buscar a un muchacho que estaba llegando. Ese muchacho se casó con su hija y son los abuelos de Ali. Ahora, Ali me dice, pues de ahí vengo yo. Y también Ali también logró que el Museo de la Migración, él fue en una visita guiada con su novia y vio que dentro de todos los relatos y testimonios orales y fotografías expuestos no había nada de Cabo Verde. Entonces conversó con el museo, con la universidad que patrocina y mantiene el museo, y dice que hubo mucha apertura y comenzaron a recopilar historias orales para que ahora están expuestas y se pueden escuchar en vídeo en el museo. Entonces, esa recuperación de la historia de las familias e integración en la narrativa migratoria argentina es muy interesante y está en curso, y de la misma forma que una suerte de renacimiento cultural, Eso es liderado por interesante. jóvenes. A ver, ¿cómo es eso? Claro, jóvenes que se encuentran y empiezan a descubrir su pasado o indagar más en su pasado, ¿no? Decías recién que están queriendo aprender el idioma. Reaprender el criollo caboverdiano, que es una mezcla de portugués con lenguas africanas, que en los años 50, 60, cuando empezaron a escolarizarse en español y se empezaron a morir los abuelos, empezaron a hablar español. Ahora hay cursos de criol, tanto en persona como online, y mayor interés porque también están viajando a Cabo Verde y quieren comunicarse con sus familiares o con la gente en el criollo, que también es lengua oficial en Cabo Verde. Ya hay, viste, las jóvenes usan trencitas, los turbantes, la música de Cabo Verde, la poesía, las danzas. Hay todo un interés en recuperar la cultura de Cabo Verde y asumirla como tal. Y otra, por ejemplo, otro aporte que este abogado, Ali Delgado, que te contaba, Ujú. está haciendo con una otra abogada de descendencia caboverdiana llamada Patricia Gómez, y inauguraron ahora en el 2022 la primera cátedra sobre antirracismo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Mira. Fui a una de las clases la semana pasada, que fue sobre racismo en los medios de comunicación, y me explicaron que ellos notaron que no había nada en la Facultad de Derecho sobre construcciones históricas de racismo, sobre legislación, el ejemplo de Sudáfrica, que merece le dedican un par de clases. Conversaron con el decanato y están haciendo este curso, el tercer año que lo hacen, es opcional y es muy popular, está lleno de gente con mucho interés, ¿no? Con muy Mira. participativos. Y cuando hablan, por ejemplo, de microagresiones o de racismo, dice, muchas veces hay participantes que se ponen a llorar o pensando en los abuelos o en lo que ellos han sufrido. Y pensando en llorar, otro me contaba que su abuela, que había huido de una de las grandes hambrunas, cada vez que veía el maíz, tirado, los granos de maíz desparramados en el puerto, decía cuánta comida, cuánta comida tirada, cuánta comida desaprovechada, y se ponía a llorar, acordándose de las Claro. hambrunas que habían sufrido en Cabo Verde.
Sí, 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 qué fuerte. Pensaba, ¿cuántas, a ver, hoy en día los más jóvenes, ¿qué fueron sus abuelos en general los que emigraron? ¿De cuántas generaciones estamos hablando ya? Bueno, de bisabuelos, abuelos y algunos padres, pero ya de gente que tiene 70 años. Mm, Ya los caboverdianos jóvenes ya se consideran argentinos o afroargentinos digamos, pero lo que están haciendo es recuperar una identidad más, claro. ¿no? Una riqueza cultural más que se superpone a la cultura argentina. Pero eso también es general. Por ejemplo, en el, en el Festival de Cine Mm, pasaron un documental en Córdoba, entrevistando afrodescendientes en Córdoba, que había muchos, porque habían llegado muchos africanos esclavizados de otros países, de Angola, de Guinea, de Benín, y ellos cuentan que sí, la abuela tenía el pelo enrulado, muestran una foto, dicen, podría tener algunos rasgos africanos, pero de eso no se hablaba en la familia, mm. había silencio. Y ahora ellos dicen, se están reconociendo como tales y recuperando esa identidad y esos lazos, pero hablaban mucho en las entrevistas del silencio, en la familia no se hablaba, ahora sí. Mercedes, con el paso del tiempo te quería consultar si siguen estando radicados mayoritariamente en zonas más próximas a los puertos, siguen viviendo más o menos cerca entre ellos o ya no hay ningún tipo de cuestión que los una por el día a día, no por la actividad, como fue quizás en alguno de los orígenes esos de las primeras generaciones. En Dock Sud sí, todavía quedan muchos caboverdianos, negocios caboverdianos y las asociaciones, que son polos culturales de la comunidad. Patricia Gómez, la abogada, me decía, ella ya se crió en Avellaneda, pero iba todos los fines de semana, pasaban tiempo en la asociación en Dock Sud, dice, es mi Ujú. segunda casa. La Boca se turistificó y la gente se empezó a ir porque ya empezó a ser bastante muy caro vivir en La Boca. Pero también, como te decía, los empleos en la marina mercante, en las flotas, se acabaron en los años 80 con la privatización y el desmantelamiento de las flotas. Y en cuanto ya no había trabajo cerca del puerto, los hijos estaban ya yendo a la universidad o educándose, se empezaron a ir del barrio y el barrio quedó más empobrecido y ya no tenía más, porque además aquel barrio no tenía solo cabordianos, tenía polacos, yugoslavos, genoveses, era lo que se llamaba un barrio étnico, muy, muy vivo. Pero sigue manteniendo parte de la idea caboverdiana, pero ya está un poco más deteriorado y no se ha turistificado tanto como La Boca, pero probablemente ya le llegue porque está ahí al Mm. lado. Y entonces, además, como están las asociaciones culturales que hacen muchos eventos culturales, como el sábado próximo van a festejar los 100 años del nacimiento de Amílcar Cabral y tienen un restaurante y una vez por mes hacen una cachupa, que es como un guiso muy tradicional de Cabo Verde que demoran días en prepararlo. Entonces, vuelven los que se fueron a otros barrios, vienen a Doc Sud para participar de estos eventos. Perfecto. Bueno, Mercedes, interesantísimo entonces, ¿eh? Estos testimonios que estás recogiendo, esta historia que estás rearmando. Y gracias por compartirla con nosotros, por contarnos a propósito de esto que seguramente no teníamos en el radar, a propósito del vínculo de Cabo Verde con el Río de la Plata, con Argentina más particularmente. Te mandamos un abrazo y la seguimos, ¿te parece, en cualquier momento? Ujú, sí, la seguimos, porque estoy descubriendo un montón de cosas interesantes. Buenísimo. Un abrazo y estamos en contacto. Hasta la próxima.